Muy buenos días, estimados estudiantes. Tengan un cordial saludo. Bienvenidos a nuestra sesión de clase de esta semana, en el cual vamos a desarrollar el tema sobre ácidos carboxílicos. Bien, vemos aquí en esta imagen, presentamos algunos ejemplos de algunas sustancias que usamos en la vida diaria y que son sustancias que, de acuerdo al componente principal que tiene cada uno de ellos, pues tienen en su formulación el grupo funcional que caracteriza, ¿no? Y que hace que estos compuestos formen parte de las sustancias que vamos a ver en esta oportunidad. Bien, vamos ahí el grupo funcional en alguno de ellos característico que está relacionado lógicamente al tipo de compuestos como son los ácidos carboxílicos que vamos a desarrollar. Vamos a ver entonces, chicos, ¿no?, a nuestro tema de esta semana. ¿Cuál es el grupo funcional que caracteriza a los ácidos carboxílicos? ¿Por qué a estos compuestos se denominan ácidos? ¿En dónde encontramos a estos ácidos carboxílicos? Bien, para ello entonces no olvidar de recordar las propiedades del átomo de carbono, sus tipos de enlaces que tenemos entre carbonos-carbonos, carbonos-hidrógenos, carbono-oxígenos, los grupos funcionales que caracterizan a los ácidos carboxílicos. Por lo tanto, nuestro logro de sesión en esta oportunidad con respecto al tema a desarrollar es que al finalizar la sesión, el estudiante nombra y formula compuestos químicos orgánicos como son los ácidos carboxílicos, teniendo en cuenta características y propiedades de los compuestos orgánicos en base a las reglas IUPAC y los tipos de reacciones que unifican la química orgánica, con orden en el procedimiento y exactitud en los resultados. El grupo carboxilo, como vemos, ¿no?, es uno de los grupos funcionales más abundantes en química y bioquímica, ¿no?, en los diferentes compuestos. ¿Correcto? ¿No? Si nosotros vemos, ¿no?, este grupo carboxílico, pues su estructura está formada por un carbono unido a un doble enlace y a la vez este carbono, ¿no?, está enlazado a través de un enlace simple a un oxígeno y un hidrógeno, ¿cierto? Como vemos, ¿no? Por lo tanto, no solo los ácidos carboxílicos son importantes en sí mismos, sino el grupo carboxilo es el grupo del cual deriva una gran familia de compuestos, ¿correcto? Los ácidos carboxílicos se caracterizan, como ya indicamos, por el grupo carboxílico, COOH, más conocido, ¿no? El cual se encuentra unido a un grupo alquílico, o sea, una cadena carbonada que puede ser lineal o puede ser una cadena carbonada cíclica o de cadena cerrada, o a un grupo arilo que es derivado del benceno, ¿cierto? Cuando presenta un solo grupo carboxílico, los ácidos se le llaman monocarboxílicos. El primer miembro de esta serie alifática de los ácidos carboxílicos es el ácido metanoico, que es de un solo carbono, como vemos acá en la imagen, ¿sí?, que presenta el grupo carboxílico de un solo carbono. Y este ácido metanoico también se le denomina ácido fórmico, ¿no? Lógicamente, si ya presenta dos carbonos, entonces, como vemos también en esta fórmula, entonces este es el ácido etanoico, o también conocido como el ácido acético. Y así ya vienen los demás ácidos carboxílicos de acuerdo a la cantidad de carbonos. Asimismo, el primer miembro del grupo aromático es el fenilmetanoico, o también, ¿no?, conocido como el ácido benzoico. Cuando presentan dos grupos carboxílicos, los ácidos se llaman dicarboxílicos, siendo el primer miembro de la serie alifática el 1,2 etanodioico, ¿no?, como vemos en la imagen, de dos carbonos,
con los dos grupos carboxílicos, ¿correcto? Entonces, por lo tanto, viene a ser el ácido 1,2-etanodioico o ácido oxálico, ¿no? Y bueno, acá tenemos cuando es de tres carbonos, que contiene también dos grupos carboxílicos en los extremos, viene a ser entonces el ácido propanodioico, ¿no? O conocido como el ácido malónico. ¿Qué propiedades físicas presentan estos compuestos? Los ácidos carboxílicos presentan puntos de ebullición elevados debido a la presencia del doble enlace, ¿no? O de doble puente hidrógeno, y para romper los enlaces del hidrógeno y vaporizar el ácido es necesario que se tiene que elevar la temperatura, ¿no? El incremento de la temperatura, ¿no? Para poder entonces generar el rompimiento de estos enlaces, ¿cierto? Entre hidrógenos, del hidrógeno, ¿no? En relación a la solubilidad en agua, los ácidos carboxílicos son similares a los alcoholes en cuanto a su solubilidad, ya que también pueden formar puente de hidrógeno, ¿no? Como vemos ahí en las estructuras. Con relación a la acidez, un ácido carboxílico se puede disociar en agua para dar lugar a un protón y a un ion carboxilato. A la constante de equilibrio de esta reacción se le denomina el Ka2, que es la constante de disociación ácida, como vemos, ¿no? De acuerdo a la reacción, ¿no? Para generar o determinar la constante de acidez. Nomenclatura de ácidos carboxílicos. En el sistema Yupa, los nombres de los ácidos carboxílicos se forman reemplazando la terminación O de los alcanos respectivos por oico. O sea, va a haber un cambio, ¿no? Teniendo esta terminación en el ácido carboxílico. Lógicamente, empezando con la palabra, ¿no? En el nombre, en la nomenclatura ya del compuesto o del ácido, con la palabra, lógicamente, ácido. El esqueleto de los ácidos alcanoicos se enumeran asignando, ¿no? El número 1 al carbono, que contiene el ácido carboxílico, y continuando con la cadena más larga que incluya al grupo funcional, ¿no? En este caso al grupo carboxílico. Como vemos, entonces, de un solo carbono, entonces, y tiene un solo grupo funcional carboxílico en la cadena carbonada o en la estructura principal. Y entonces aquí tenemos el ácido metanoico. Si tiene dos carbonos, correcto, ácido etanoico. Si tiene tres carbonos, ácido propanoico, y así, ¿no? Dependiendo de la cantidad de carbonos y el grupo carboxílico en su ubicación, entonces tendrá el nombre respectivo, ¿no? De acuerdo, ¿no? A la cadena carbonada que presenta, ¿no? El ácido metanoico también es conocido en su nomenclatura común como ácido fórmico, el ácido etanoico como ácido acético, el ácido propanoico como ácido propiónico y el ácido butanoico como ácido butírico. Cuando el ácido tiene sustituyentes, se enumera la cadena de mayor longitud dando el localizador más bajo al carbono del grupo ácido, ¿no? Los ácidos carboxílicos son prioritarios frente a otros grupos, ¿no? Que pasan a nombrarse como sustituyente, ¿no? Por ejemplo, en este caso acá tenemos este ácido en el cual tiene obviamente el grupo funcional, el grupo al que corresponde al ácido carboxílico, pero también tenemos, por ejemplo, el OH, ¿no? El grupo funcional de los alcoholes, pero el grupo carboxílico pues tiene, ¿no? La prioridad sobre el grupo de los alcoholes y por lo tanto este grupo de alcoholes pasa a ser radical, ¿correcto? Entonces, ¿no? De acuerdo a las reglas, buscamos la cadena más larga que contiene al grupo funcional carboxílico y el carbono, ¿no? Que pertenece a este grupo carboxílico es el que inicia la numeración y luego hacia la cadena carbonada más larga que se pueda presentar en el compuesto, ¿no? Quedando entonces respectivamente los radicales, ¿no?
que quedan fuera de la cadena principal, ¿no? Como vemos entonces, luego de haber entonces, ¿no? Ubicado la cadena principal y determinado los radicales que corresponden, entonces, y su numeración respectiva empezando desde el carbono que contiene o que corresponde al grupo carboxílico, entonces su nombre queda determinado de la siguiente manera, en este caso, en este ejemplo, ¿no? Lógicamente empezamos con la palabra ácido, luego por el orden alfabético, el radical hidroxi y el radical metil, entonces el radical hidroxi es el que inicia entonces en el orden alfabético, ¿no? el nombre del compuesto, encontrándose en este caso en posición 4, 4 hidroxi, 3 metil y la cadena principal que es de 5 carbonos pentanoico, ¿no? Y así entonces, de igual manera, vemos entonces acá que el grupo funcional, ¿no? Empieza la cadena principal y a la vez empieza la numeración. Entonces, carbono 1, 2, 3, 4, buscando la cadena principal más larga, quedándome entonces como radicales, el radical bromo y el radical oxo, ¿no? En posiciones 2, de acuerdo a la numeración, y en posición 5, el radical oxo, ¿no? Por lo tanto, su nombre será ácido 2-bromo. Siempre empezamos en el caso de los ácidos carboxílicos con el nombre ácido y luego continuamos con los radicales finalizando con la cadena principal de acuerdo a la cantidad de carbonos que tiene, ¿no? Entonces ácido, 2-bromo, 5-oxo y luego la cadena principal que es de 7 carbonos, heptanoico, ¿cierto? Heptanoico. También tener en cuenta, ¿no? Para las nomenclaturas que los ácidos carboxílicos son prioritarios frente a dobles enlaces, o sea, frente a alquenos y frente a alquinos, o sea, frente a triples enlaces, ¿correcto? Entonces, y si se presentan dos grupos ácidos o dos grupos carboxílicos, la terminación es dioico, ¿no? Como vemos entonces en estos ejemplos, por ejemplo, acá en un ejemplo donde tiene doble enlace la estructura, entonces, de igual manera, siempre empezamos por el carbono que contiene el grupo carboxílico y la cadena más larga, entonces la cadena principal que contiene el grupo carboxílico y el carbono, y en este caso el doble enlace también va a estar dentro de la cadena principal, ¿no? No hay radicales en este caso, y la numeración empieza por el carbono del grupo carboxílico, ¿no? Muy bien, en este ejemplo entonces su nombre sería, iniciando con la palabra ácido, luego de 6 carbonos, X, ¿no? La cadena principal de 6 carbonos, luego la ubicación del doble enlace, correcto, que está en posición 4, 4 en, y finalmente la terminación de este ácido que es de cadena abierta, enoico, ¿cierto? Entonces su nombre de este compuesto es el ácido X4-enoico. En el siguiente ejemplo es justamente donde presenta dos grupos carboxílicos. Y como ven, los grupos carboxílicos están en los extremos porque ellos deben tener la ubicación más baja, ¿no? Entonces, por lo tanto, estos compuestos, ¿no? Su numeración va a empezar por uno de los grupos carboxílicos dependiendo de cómo se encuentra la fórmula, ¿no? Pero, como vemos, vemos que solamente se tiene la cadena principal, no hay radicales, correcto, yendo entonces numeración de uno hacia el otro grupo carboxílico, entonces no hay radicales en esta fórmula de este ácido carboxílico y por lo tanto simplemente numeramos la cadena principal, correcto, de carbono a carbono, conteniendo entonces 5 carbonos en este caso, ¿no? Entonces su nombre de este ácido será el ácido, luego la cadena principal que es de 5 carbonos, obviamente empezando por el carbono que contiene a uno de los grupos carboxílicos y terminando en el carbono del otro grupo carboxílico, entonces será de 5 carbonos, entonces ácido pentano y la terminación dioico, ¿no? Como nos indica, ¿no? De acuerdo a la regla de nomenclatura, ¿no? Pentano dioico. Acá también tenemos otro ejemplo en el caso de que se presenta un triple enlace dentro de la estructura, pero siempre teniendo en cuenta que el principal es el grupo funcional carboxílico. Entonces buscamos la cadena más larga empezando por el carbono que contiene el grupo carboxílico,
y a la vez quien va a tener la numeración 1, ¿cierto? Y nos vamos en búsqueda de la cadena más larga de carbono, ¿cierto? Entonces 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces viendo que el triple enlace que presenta este compuesto, ¿no? En este ejemplo, entonces va a formar parte también de la cadena principal. Muy bien, una vez ya realizado los procedimientos para dar el nombre, ahora sí, su nombre de este compuesto será el ácido BU de 4 carbonos, BU 3 enoico, ¿correcto? 3-en por la posición 3 del triple enlace, 3-in, y después la terminación oico, ¿no? Entonces el ácido BU 3 inoico. Cuando el grupo ácido va unido a un anillo, se toma el ciclo como cadena principal y la terminación es carboxílico. Acá, cuando ya la cadena es cíclica, ¿no? Que contiene el grupo principal, ¿correcto? Entonces la terminación cambia, ¿no? En las cadenas abiertas, la terminación, como hemos visto en las cadenas, ¿no? abiertas o lineales, la terminación es oico. Pero ya cuando la cadena es cíclica o cerrada, la cadena que contiene al grupo carboxílico y es la cadena principal, entonces va a tener la terminación carboxílico, ¿no? Como vemos acá, entonces en los ejemplos, por ejemplo, tenemos esta cadena de 6 carbonos cíclica que contiene al grupo funcional principal, que es el COH. Entonces, el nombre de todo este ácido será el ácido ciclohexano carboxílico. Si tenemos, por ejemplo, aquí una cadena cíclica que también contiene al grupo funcional principal, ¿no? Grupo carboxílico, pero a la vez que tiene un radical metil en este caso, entonces hay que enumerar la cadena principal cíclica, empezando por el carbono de la cadena cíclica que contiene el grupo funcional, al cual le tendremos que poner la numeración 1, ¿cierto? O sea, el número 1 va a ser siempre el carbono que contiene al grupo funcional carboxílico, ¿no? Y en función de este carbono y su numeración, nos vamos entonces en la búsqueda del radical, buscando las posiciones más bajas, lógicamente, ¿no? Para que de esa manera poder obtener, ¿no? su numeración más baja y dar su nomenclatura respectiva. Entonces, este compuesto, ¿no? En este ejemplo que tenemos, su nombre será el ácido 3-metil, siempre, ¿no? Siempre empezando por los radicales, el ácido 3-metil, luego la cadena principal, que es la cadena de 5 carbonos, ciclopentano, y luego la terminación, ¿no? de cuando se trata de una cadena principal cíclica, como es carboxílico, ¿no? Ciclopentano, entonces, su nombre entonces era el ácido 3-metil ciclopentano carboxílico. Los ácidos carboxílicos también son prioritarios frente a alquenos y alquinos, ¿no? Cuando tenemos entonces grupos o moléculas ácidas, ¿no? No nos debemos olvidar de ello. De igual manera, la molécula con dos grupos ácidos se nombra por la terminación dioico, ¿no? También no nos debemos olvidar de ello, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos otros ejemplos como, ¿no? Una cadena cíclica que contiene el grupo principal funcional y el grupo OH, entonces será el ácido 3-hidroxi ciclopentano carboxílico, ¿no? O en este caso, ¿no? Cuando la cadena principal que contiene el grupo funcional es cíclico también y contiene el grupo funcional, ¿no? carboxílico y presenta un radical con un oxígeno que se une a la cadena principal a través de doble enlace, viene a ser el radical oxo, entonces será el ácido 1, 2, 3, 4, ¿no? Siempre numerando para ver la posición entonces de este radical oxo, entonces sería ácido 4-oxo, ciclohexano ahora porque es una cadena de 6 carbonos, ciclohexano carboxílico. También en este ejemplo tenemos el radical formil, ¿no? que pertenece a los aldehídos, pero el grupo carboxílico pues tiene la prioridad sobre el radical formil de los aldehídos, tiene la prioridad, ¿no? Entonces su nombre de este ácido será de la siguiente manera: el
carbono de la cadena cíclica que contiene al grupo carboxílico, empieza la numeración, o sea, es el número 1, y me voy lógicamente en búsqueda de la numeración más baja para los radicales que presenta. En este caso presenta pues el radical formil entonces y el radical bromo, ¿cierto? Entonces, como ambos están luego para numerar en las mismas posiciones, entonces por el orden alfabético, ¿no? Por el orden alfabético, entonces vamos a tomar en cuenta la numeración, ¿no? El radical formil del ácido, ¿no? de los aldehídos, o también conocido como metanoil, correcto, o el bromo, ¿cierto? Entonces por el orden alfabético, ¿no? La numeración va hacia el bromo por tener entonces el menor orden alfabético, ¿no? Y luego se va en dirección al radical metanoil o formil, ¿no? Entonces su numeración será en este sentido, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces en este caso su nombre será el ácido 3-bromo 5-metanoil ciclohexano carboxílico, ¿cierto? Ciclohexano carboxílico. Bien, presentamos acá algunos otros ejemplos o ejercicios con respecto entonces a la nomenclatura de estos grupos funcionales de compuestos que pertenecen al grupo funcional de los ácidos carboxílicos, ¿no? Y que son, lógicamente, compuestos, ¿no? Que presentan, lógicamente, el grupo funcional, ¿no? En el caso de este ejemplo, vemos pues que es un ácido, ¿no? Por el grupo funcional que tiene y que presenta 3 carbonos, ¿cierto? Cadena principal AMA, no vemos radicales, por lo tanto su nombre será el ácido, ¿cierto? De 3 carbonos y cadena abierta, el ácido propanoico, ¿no? Acá vemos que el grupo funcional se encuentra, ¿no? Tenemos acá en esta estructura, ¿no? De compuesto en este extremo, en donde va a empezar la cadena principal colocando el carbono del grupo carboxílico como el número 1, y luego nos vamos en la búsqueda de la cadena carbonada más larga posible, ¿no? Entonces, viendo que la cadena más larga, ¿no? Nos resulta de 6 carbonos, porque si bajamos, ¿no? Acá en este sentido, viendo, ¿no? La estructura del compuesto, pues nos va a presentar una estructura solamente de 4 carbonos, ¿no? 1, 2, 3, 4 carbonos, y por lo tanto no conviene que sea cadena principal a la vez, ¿no? Entonces la cadena principal más larga es la de 6 carbonos, y a la vez vemos pues que también, ¿no? Se está incluyendo, o se ve que el doble enlace, ¿no? Va a formar parte también de la cadena principal, ¿correcto? Muy bien, entonces quedándonos como radical esta estructura que es de 2 carbonos, al cual viene a ser el radical etil, ¿cierto? Un radical etil, vemos acá que se nos forma, ¿no? Por lo tanto, entonces el nombre de este compuesto carboxílico será, empezando por los radicales, ácido, siempre teniendo en cuenta que es un ácido, empezamos con la palabra ácido, luego el radical que está en posición 2, 2-etil, y luego viene, ya no hay más radicales, la cadena principal que es de 6 carbonos, X. Ahora hay que indicar la posición del doble enlace que está en posición 3, entonces X3N, y finalmente ya no hay más radicales o dobles enlaces o otras, ¿no? Que nombrar, entonces por lo tanto tenemos con la terminación oico, ya que es una cadena abierta, ¿no? Entonces ácido 2-etil X3Enoico. En este ejemplo presentamos ahora un ácido con cadena cíclica o cerrada, ¿no? Entonces tenemos el ácido de cadenas cerradas y que presenta en este caso una cadena de 6 carbonos y que contiene doble enlace dentro de esta cadena cíclica cerrada, y que a la vez entonces está unido al grupo funcional principal, ¿no? Por lo tanto, entonces la cadena cíclica que se encuentra unido a la cadena principal viene a ser entonces la cadena carbonada principal de todo el ácido, ¿no? Por lo tanto, no presenta radicales. Si evaluamos, no presenta radicales. Presenta un doble enlace al numerar, entonces 1, 2, 3, nos vamos a hacer el doble enlace, entonces, ¿no? El doble enlace va a tener también la menor posición, por eso que siempre buscando, ¿no? En este caso, para el doble enlace también la menor posición, ¿no? Y no hay radicales, por lo tanto, de esta manera queda ya lista para darle su nombre de acuerdo al procedimiento de la nomenclatura, ¿no? Entonces tenemos entonces
empezamos con la palabra ácido, luego la cadena principal, que es el ciclo X, ¿no? Luego la indicación de la ubicación de la posición del doble enlace, que está en posición 3, 3-en, pero como ya termina el nombre y va a terminar con la palabra carboxílico, entonces 3-eno, ¿cierto? Entonces sería el ácido ciclo X3-eno carboxílico, ¿correcto? Entonces son algunos ejemplos de nomenclatura de estos ácidos carboxílicos, ¿no? Acá tenemos también otros ejemplos, como es el caso de esta estructura ácida, ¿no? Que al evaluar su cadena principal, es una cadena de 6 carbonos que contiene dentro de esta cadena más larga principal un doble enlace, el cual al empezar la numeración por el carbono del ácido carboxílico, como se nos indica de acuerdo a la nomenclatura, entonces tenemos un doble enlace que está cayendo en posición 2, ¿no? Y a la vez, pues, va a presentar un radical hidróxido, o presenta un radical hidróxido en posición 3, ¿no? Y este hidróxido pasa a ser radical, ya que el grupo carboxílico, pues, tiene la probabilidad sobre este OH de los alcoholes, ¿no? Por lo tanto, pasa a ser un radical. Muy bien, entonces, una vez determinado, pues su nombre será el ácido 3-hidroxi de 6 carbono X, luego indicar la posición de doble enlace 2-en y finalmente la terminación, ¿no?, de los ácidos de cadena abierta, que es oico, ¿no? Por lo tanto su nombre será ácido 3-hidroxi X2-enoico, ¿correcto? Como ya indicamos, cuando se tratan de dos grupos carboxílicos, como es en este ejemplo, entonces va a tener la terminación dioico, ¿no? Entonces esta estructura no tiene pues radicales, solamente la cadena principal, que es de 1, 2, 3, 4 carbonos, entonces su nombre será el ácido butano dioico, ¿no? Acá también, al evaluar en este ejemplo, entonces el grupo funcional pertenece a la cadena abierta, siendo acá esta cadena cíclica, ¿no? Un radical de la cadena principal de 3 carbonos, ¿cierto? No es que el grupo funcional inicia la cadena principal 1, 2, 3, entonces el ciclo queda como radical que está, ¿no?, unido en la cadena principal al carbono 3, ¿no? Entonces su nombre será el ácido 3-ciclopentil, ya que es un radical de cadena cerrada de 5 carbonos, ácido 3-ciclopentil, y luego la cadena principal del ácido, que es de 3 carbonos, propanoico, ¿cierto? Ácido 3-ciclopentil propanoico. La terminación como cadena abierta oico, ¿cierto? Muy bien, ahora veamos, ¿no?, con respecto ahora a sus diferentes reacciones que tienen estos compuestos orgánicos, como son los ácidos. Primero veamos preparación de ácidos carboxílicos. Los ácidos carboxílicos se pueden obtener a partir de oxidación de aldehídos, ¿no?, o de alcoholes o de alquenos, ¿cierto? Como por ejemplo, si un alcano, como es el caso, un aldehído, como es el caso del propanal, ¿no?, se hace reaccionar con ácidos como el dicromato, un agente oxidante, como es el caso del dicromato de potasio en presencia de hidrógeno. Entonces vamos a obtener a través de los diferentes mecanismos de reacción, ¿no?, ácido propanoico, ¿no? Un alcohol también, al ponerlo en contacto con agentes oxidantes como el permanganato de potasio, también en presencia de ácido, este va a dar lugar a su respectivo ácido, ¿no?, como es el ácido, si partimos del propanol, el ácido propanoico. Son algunos ejemplos, pero en el cual vemos que un alcohol se transfiere un ácido a través de una reacción de oxidación con agentes oxidantes. De igual manera, un alqueno, ¿no?, se puede transformar a través de una reacción de oxidación con agentes oxidantes en ácido etanoico, ¿no? El propeno en ácido etanoico y CO2, ¿correcto? Entonces son algunas formas de obtenciones de ácidos carboxílicos a partir de aldehídos, alcoholes primarios, ¿no?, o de alquenos a través de reacciones de oxidación.
A la vez, los ácidos carboxílicos también reaccionan, ¿no? Y una de sus formas de reaccionar es para formar sales. Los ácidos carboxílicos son ácidos débiles que pueden reaccionar con los hidróxidos para formar sal más agua, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Cuando un ácido carboxílico no reacciona con una base, va a formar el respectivo entonces carboxilato del metal, ¿no? Con la cual está formando la reacción en la base, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá el ácido acético, el cual, ¿no? Al reaccionar con un hidróxido de potasio, va a formar su respectiva sal, que en este caso sería el acetato de potasio, ¿no? Y más agua, ¿no? También los ácidos carboxílicos pueden reaccionar para obtener alcoholes, correcto, por reacciones de reducción, ¿no? En el cual reaccionan con agentes reductores, ¿no? Como en este caso, uno de ellos es el tetrahidrolitoaluminio para formar el alcohol respectivo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, si hacemos reaccionar el ácido butanoico con el agente reductor, el tetrahidrolitoaluminio, condiciones también, ¿no? Y de acuerdo a los mecanismos de reacción vamos a obtener el butano, ¿no? El butano 1, 2, ¿no? Respectivamente a partir del ácido butanoico, ¿no? Correcto. Por lo tanto, se reducen a sus respectivos alcoholes, los ácidos carboxílicos se reducen a sus respectivos alcoholes primarios usando como agentes reductores, ¿no? Como el hidruro doble de litio aluminio. ¿Qué aplicaciones presentan estos ácidos? Pues como vemos, presentan un sinnúmero de compuestos, ¿no? O sea, vemos, por ejemplo, el ácido acético en el vino, vemos el ácido cítrico que está presente en las frutas cítricas, ¿no? En los jugos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el ácido acetilsalicílico en la aspirina, que es un antipirético o antiinflamatorio. Tenemos el ácido ascórbico en la vitamina C, el ácido oxálico en las espinacas o en las verduras, ¿no? De hojas. Entonces, una diversidad de aplicaciones, ¿no? En donde encontramos a estos compuestos que forman parte de este grupo general de los ácidos, ¿no? Por ejemplo, también tenemos el ácido etanoico y el ácido acético, que es un líquido incoloro de fórmula, ¿no? Global CH3COH, de olor irritante y de sabor amargo. En una solución acuosa actúa como un ácido débil, ¿no? El ácido etanoico puro recibe el nombre de ácido etanoico glacial debido a que se congela a temperaturas ligeramente bajas, ¿no? El ácido etanoico miscible, o sea, con agua y con numerosos disolventes orgánicos, y en soluciones diluidas del 4 al 8%, preparada de este modo a partir del vino, sidra o malta constituye lo que conocemos el vinagre, ¿no? El ácido acético o el ácido etanoico pues, se utiliza en la producción de acetatos como acetato de rayón, o plásticos, películas fotográficas, disolventes para pinturas, medicamentos o aspirinas, ¿no? Eh, Otro de los ácidos que tenemos como ejemplo, por ejemplo, el ácido acrílico, como vemos en su forma, ¿no? Formado por 3 carbonos y dentro de su estructura tiene un enlace doble en posición 2, ¿no? Su nombre común es el ácido propenoico. Este compuesto orgánico es un líquido incoloro, inflamable, cáustico y de olor punzante con una temperatura de ebullición de 142 grados centígrados. El ácido acrílico es un ácido carboxílico insaturado, ya que presenta doble enlace, el más sencillo, ¿no? Y sus sales y ésteres se denominan acrilato, ¿no? Su reacción principal es la polimerización para dar lugar a los poliacrilatos, ¿no? Que tienen muchos usos y aplicaciones, ¿no? Lógicamente, una de las aplicaciones que tiene este ácido acrílico es la polimerización, ¿no? Y se utiliza para fabricar plásticos, barnices, resinas elásticas, adhesivos transparentes, ¿no? Otro de los ácidos son
el ácido benzoico, correcto, que es un ácido poco soluble en agua y de acidez ligeramente superior a de los ácidos alifáticos sencillos. Se usa como conservante de alimentos, es poco tóxico y casi insípido. Se combina este ácido con el ácido salicílico, ¿no?, en forma de pomadas con propiedades antimicóticas. Otro de los ácidos que podemos ver es el ácido fumárico, más conocido como el ácido fumárico, ¿no?, que se utiliza en el proceso y conservación de alimentos por su potente acción antimicrobiana. También se emplea para la fabricación de pinturas, barnices y resinas sintéticas. También tenemos otro de los ácidos, el ácido esteárico, ¿no? Es un ácido de cadena larga que contiene alrededor de 18 carbonos, ¿no? No es soluble en agua, pero sí es en alcohol y éter, se encuentra en abundancia en la mayoría de los aceites y grasas de animales y vegetales, ¿no?, y constituye la mayor parte de las grasas de los animales de los cuerpos, ¿no? Reacciona con el hidróxido de sodio para obtener jabones, ¿no? Asimismo, se emplea para combinar caucho o hule u otras sustancias como pigmentos, ¿no?, u otros materiales que controlan la flexibilidad de los productos derivados del caucho, ¿no? También se utiliza, ¿no?, en la polimerización de estileno y butadieno para obtener caucho artificial. Bien, y finalmente, jóvenes, aquí le brindamos a ustedes algunos compuestos, algunas fórmulas que pertenecen a este grupo funcional para realizar las prácticas respectivas, ¿no?, y dar sus nombres y sus formulaciones de cada uno de estos compuestos. Entonces, de esta manera, para corroborar, ¿no?, el aprendizaje del tema que hemos desarrollado en esta oportunidad. Agradeciendo entonces por haber brindado entonces esta sesión, chicos, y lógicamente esperando pues que su aprendizaje sea de lo mejor. Gracias por su atención, ¿no?, y nos vemos entonces en una próxima oportunidad.